Bien, continuamos entonces con un repaso sobre potencia eléctrica, ¿no? Vamos a ver algunos problemas más. Por ejemplo, tenemos una plancha. Esta plancha tiene una potencia de 1080 watts. Ahora, nosotros en algunos casos vamos a trabajar la potencia en kilowatts, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos reducir los pasos, ¿no? También lo podemos hacer con watts, pero nos podemos demorar un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar kilowatt? Porque aquí aparece el precio de un kilowatt hora. Entonces, está relacionando el kilowatt aquí. Entonces, por eso es que hacemos mejor así, ¿no? Para poder resolver un poquito más rápido. Aquí, lógicamente, para convertir los watts a, a kilowatt, simplemente hemos tenido que formar nuestra fracción. Recuerden ustedes que un kilowatt equivale a 1000 watts, ¿no? Entonces simplemente eh, hacemos estas operaciones, dividimos y me da esta cantidad, 1,080 kilowatts. Ahora, eso es por un lado. Luego me pide cuánto se debe pagar, o sea, aquí, eh, cuánto se debe pagar por 95 minutos de consumo. Estos minutos lo vamos a convertir a horas. O sea, no vamos a trabajar en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque nos conviene hacerlo así para poder resolver el problema rápido. Porque justamente me están dando en kilowatt hora. Entonces, como ven, estamos relacionando kilowatt y hora, ¿no? Vamos a ver más después que esto nos va a permitir resolver un poquito más rápido el problema. Bueno, para convertir minutos a hora, pues simplemente tenemos que dividir los minutos 95 entre 60, ¿no? Recordemos que un minuto equivale a 60 segundos. Una hora equivale a 60 minutos, ¿no? Por eso es lo que hemos hecho. Eso lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Ustedes recordarán, una forma de convertir es formar esta fracción y aquí voy a colocar una hora y acá 60 minutos, ¿no? Eso es la equivalencia entre hora y minuto. Entonces aquí se simplifica y dividimos 95 entre 60 y obtenemos este valor de 1,858 horas. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos piden en este caso? Nos piden el costo, o sea, cuánto se paga por el consumo de, eh, de del uso de esta plancha eléctrica, ¿no? Pero me dan el precio de un kilowatt hora, y recuerden que el kilowatt hora es una unidad de energía, ¿no? Y en este caso me dan, bueno, en dólares, ¿no? 2,81 dólares. Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero calcular la energía y luego, de acuerdo al valor que me dan en kilowatt hora, ¿no? Por lo que supuesto aquí, el kilowatt hora ya lo vamos a obtener directamente en kilowatt hora, ¿no? La energía. La energía lo vamos a obtener directamente ya en kilowatt hora. Ya vamos a tener que convertir joules a kilowatt hora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos hecho las conversiones aquí, tanto de la potencia como del tiempo. Entonces, la fórmula que vamos a usar es esta. En este caso, vamos a calcular la energía.
Y la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces hay que multiplicar la potencia, que en este caso es 1,080 kilowatts, por el tiempo, que es 1,58 horas. Y listo. Multiplicamos. Y fíjense que lo vamos a obtener ya la energía en kilowatt hora, ¿no? Porque kilowatt y hora se multiplican. Y ya queda así 1,71 kilowatt hora. Entonces ya lo tenemos la energía en kilowatt hora. Ahora sí podemos saber cuánto se gastó, porque este consumo es de energía de 1,71 kilowatt hora, ¿no? Entonces aplicamos nosotros el precio. Un kilowatt hora equivale a $2,81. 1,71, ¿cuánto costará? Entonces aquí multiplicamos en aspa. Primero multiplicamos 1,71 por 2,81 y ese valor lo dividimos entre, en ese caso sería entre 1. Y nos da este valor. 2 nos da $4,08. Y ese sería el consumo, el gasto o el costo que se ha hecho por 25 minutos, ¿no? Al usar esa plancha. Bien. Entonces aquí relacionamos potencia, energía y tiempo. Tenemos un radiador. Este radiador tiene una potencia de 2.300 watts. Ahí está. Y 230 voltios, que viene a ser el voltaje con el cual funciona este radiador. Dice, si en otras ocasiones el radiador se debe instalar a 220, ya no a 230, sino a 220, ¿qué intensidad pasará por el radiador en tales condiciones? Entonces, este radiador, que primero se utilizó con 230 voltios, ahora lo vamos a hacer con 220. Pero nos piden la intensidad de corriente que va a pasar por este radiador cuando el voltaje ya sea de 220 voltios, ¿no? Y eso me pide la intensidad. Bien, aquí, como verán, yo necesito calcular la intensidad, ¿no? Eso es lo que me pide el problema. Entonces busco en mi fórmula, en mi formulario, lo que es la intensidad. Tapo aquí y busco yo que, de acuerdo a los datos que tengo, cómo voy a calcular esa intensidad, ¿no? Y tengo esta. El voltaje entre la resistencia. Ahora, este voltaje es el de 220 voltios, ¿no? Porque, lógicamente, cuando este voltaje es de 220, ahí necesito calcular la intensidad de corriente. El problema está en que esta resistencia no se sabe. O sea, no conozco cuánto vale la resistencia. Entonces necesito utilizar otra fórmula de tal manera que me permita calcular la resistencia y luego ya puedo calcular la intensidad que me pide. Entonces, para eso tapo R, porque aquí también puedo calcular la resistencia, y busco una fórmula que me permita calcular esa resistencia. Y tengo esta acá. Ahí está. Ahora, este voltaje es el que me dan para el principio, y esta potencia es la que me dan al principio, ¿no? 200.300. Con eso calculo la resistencia y luego ya puedo reemplazar aquí y me va a dar la intensidad que me pide. Entonces, primero vamos a calcular la resistencia. Hay que dividir 230 al cuadrado entre 2.300.
Y bueno, hacemos las operaciones de potenciación, dividimos y me da 23 ohmios. Estos 23 ohmios lo voy a reemplazar en la primera fórmula, en la izquierda. O sea, hay que dividir 220 voltios entre 23. Ya obtengo la intensidad, ¿no? Aquí hemos hecho una combinación de fórmulas en los que relacionan potencia y voltaje con la intensidad. Muy bien. Ahí tenemos entonces otro ejemplo. Como verán, no siempre un problema se puede resolver con una sola fórmula, pues podemos usar varias, ¿no? Depende del problema. Vamos a ver otro. Una bombilla, ¿no? Es alimentada de 60 watts, o sea, esa sería la potencia. Es alimentada a un voltaje de 220, ¿no? 220 voltios. Si su resistencia hecha de tungsteno, y aquí me da un valor que es ya conocido, que es la resistividad del tungsteno, 5,6 por 10 al menos 8 ohmio por metro. Esta resistencia de esta bombilla tiene una longitud de 54 centímetros. Lo pasamos a metros, simplemente lo dividimos entre 100 y trabajamos en metros. Me piden calcular la sección recta. O sea, en este caso, la sección recta la resistencia de la bombilla es el área, ¿no? de esa resistencia. En metros cuadrados, por supuesto, vamos a trabajar en el sistema internacional, por eso es que hemos convertido centímetros a metros para poder estar todos los datos en el sistema internacional. Entonces aquí, como verán, hay que, para calcular el área, aquí tenemos que utilizar una ley que ya hemos visto anteriormente, que es la ley de Pouliot, ¿no? Somos este formulario para la ley de Pouliot. Eh, vamos y aquí está. Esa sería la fórmula que me va a permitir calcular el área. Tenemos la resistividad, aquí está. Tenemos la longitud, también, pero no tenemos la resistencia. Esa resistencia me falta calcular. No la voy a poder calcular con la ley de Fourier porque no me faltan datos, ¿no? Entonces voy a tener que usar otro formulario de acuerdo a los datos que tengo. Y voy a usar este. Para calcular la resistencia, tapo R, busco una fórmula que me permita calcular de acuerdo a los datos la resistencia y tengo este. Voltaje al cuadrado entre la potencia. Y aquí está. Voltaje es este y la potencia es este de acá. Entonces ahí está la otra fórmula. Tenemos dos fórmulas para calcular entonces, para resolver este problema. Vamos con la solución. Primero calcularemos la resistencia. Elevamos al cuadrado 220 y luego lo dividimos entre 60 y obtengo estos valores, dividimos y me da aproximadamente este valor de la resistencia, ¿no? En ohmios. Ya tengo la resistencia, ahora sí ya puedo calcular el área. Reemplazamos, hacemos las operaciones, multiplicamos, luego vamos a dividir y obtenemos esa cantidad. Este sería el área de la sección recta de la resistencia de esta bombilla. Entonces, como ven aquí, voy relacionado también eh, la potencia, el voltaje con la ley de Pouliot. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otro ejercicio más. Ya no. Hasta ahí nomás entonces. Será hasta otra oportunidad.